Cuando usted escuche esta cortina musical, entenderá que ya estamos en su sector favorito, el maestro en casa. Acomódese y empezamos. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Les doy la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en este día. Hoy quiero compartirles el tema que se llama Dios y los tiempos difíciles. Las enfermedades, las crisis financieras, los quiebres en las relaciones amorosas, el desempleo, la ausencia de logros o el no saber qué hacer en determinada circunstancia, ¿qué tienen en común? Todas son partes de lo que se conoce como épocas difíciles de la vida. Pueden venir en cualquier momento e instalarse por largo tiempo. ¿Qué hacer? Veremos la historia de 4 hombres leprosos que por sí su vida ya era difícil, pero supieron levantarse y enfrentar una crisis nacional en la que estaban viviendo. Crisis que le afectaba también a ellos. Vamos a leer lo que dice en Segunda de Reyes, el capítulo 7, del versículo 3 al 11. Dice así: a la entrada de la ciudad habían 4 leprosos que se decían el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si entráramos a la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. Al caer la noche, se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento, no vieron a nadie. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dirigieron. Al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron. Y para ponerse a salvo abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, dejando el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y beber, y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y todo eso escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon y fueron a esconder lo que de allí sacaron. Pero luego se dijeron el uno al otro: lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros no las estamos callando. Si no la anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Entonces fueron a la entrada de la ciudad y con grandes gritos le dijeron a los guardias: fuimos al campamento de los sirios y no vimos ni oímos allí a nadie, solo vimos caballos y asnos atados y el campamento intacto. A grandes gritos los porteros anunciaron esto en el palacio del rey. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás.
Veamos un poco el trasfondo histórico de este pasaje. ¿Qué pasó? En el siglo 8 a.C., el poderoso imperio sirio rodeó la capital de Israel, Samaria, por largos meses. Los caminos y los ríos de Samaria quedaron bloqueados. Poco a poco el hambre comenzó a ser presa de los israelitas, a tal punto que la cabeza de los asnos y el estiércol de las palomas se vendían a precios muy altos. Incluso el canibalismo se dejó ver con los samaritanos que estaban sitiados. La Biblia nos dice que las mujeres cocinaban a sus propios hijos para comérselos. En esos tiempos, el profeta Eliseo emite un mensaje de esperanza para el pueblo, donde Jehová mostraría su poder a través de medios inesperados. Esto nos enseña que Dios utiliza lo ordinario para hacer lo extraordinario. El hambre y la sed estarían aplacadas por Dios, pero para esto el Señor se valdría de estos 4 leprosos para llevar a cabo su plan. Cabe hacer notar que para los tiempos antiguos los leprosos simbolizaban la maldición de los dioses. Esta regla no era una excepción también para los israelitas. Esto nos deja una lección que Dios convierte nuestra maldición en bendición. Estos 4 leprosos estaban fuera de la ciudad, no se les permitía entrar. Por eso pasaban sus días en la puerta de Samaria, viviendo de limosnas, pero fueron ellos los elegidos por Dios para salvar a Israel. A través de este pasaje vamos a ver algunas lecciones sabias que nos ayudarán a enfrentar una crisis. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote. Primera lección, dale sentido a la crisis que estás viviendo. Veamos lo que dice el versículo 3 de este capítulo 7. A la entrada de la ciudad habían 4 leprosos que se decían el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Esta pregunta que se hicieron los leprosos denota su estado de conciencia. ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Los problemas pueden hacer que toquemos fondo, deprimirnos, frustrarnos, entristecernos y experimentar toda clase de pensamientos negativos. Sin embargo, los problemas son parte también de la vida, las épocas malas también. Tenemos 2 opciones cuando vengan las crisis. La primera es dejarnos tumbar por ellas y la segunda, sacar lecciones de los problemas, aprender a ser más fuertes, más persistentes, a tener fe. Lo que trato de decirles en este momento es que aprendamos a darle sentido a nuestras crisis. Lección número 2. Elabora estrategias para salir adelante. Veamos lo que dice el versículo número 4. Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos, pero mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. Aquí vemos que los leprosos se pusieron a pensar y planificar lo que debían hacer respecto a su situación de hambruna. Y aunque su estrategia fue muy simple, ir al campamento de los sirios para ver qué pasaba allí. Esto tuvo un resultado exitoso. Es preciso entonces planificar qué hacer. En Proverbio 21:5 dice así: si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. Cuando estemos enfrentando situaciones difíciles, analicemos, planifiquemos cómo salir de la crisis. La respuesta muchas veces se presenta de manera sencilla, como lo hemos visto en el caso de estos leprosos. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Lección número 3. No te quedes ahí parado, actúa. Leamos lo que dice el versículo número 5.
Al caer la noche, se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento, no vieron a nadie. Los leprosos se levantaron y llevaron a cabo su plan. Decidieron actuar y fueron al campamento de los sirios. ¿Qué aprendemos? No basta las buenas intenciones, estas también deben de ponerse en marcha. Un lugar porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Cuando el hombre actúa, Dios también actúa. Dios no utiliza a los pasivos, sino a los activos. Dios no utiliza gente desocupada, sino a los más ocupados. Entonces, ¿qué hacer para enfrentar las crisis? Ponte en acción y sé proactivo. El lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Si nada está sucediendo en tu vida, es tiempo que hagas que las cosas comiencen a suceder. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote. Lección número 4. Entiende que Dios obra de manera misteriosas. Los versículos 6 y 7 dicen así: Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruidos de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron: al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron, y para ponerse a salvo abandonaron sus tiendas, su caballo y su asno, dejando el campamento tal como estaba. Cuán grande fue la sorpresa de estos leprosos al ver el obrar de Dios. El campamento de los sirios fue abandonado y en él quedaron la comida, dinero, caballos y muchas cosas más. Esto nos enseña que Dios es el maestro de las soluciones milagrosas y que le gusta sorprender a las personas con cosas inexplicables. No trate de entender el accionar de Dios, sino agradezca y tenga expectativa de que un milagro sucederá y vendrá en el momento menos esperado y de la forma más insospechada. Lección número 5. Disfruta de las bendiciones a pesar de. Veamos qué dice el versículo número 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y beber, y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y todo eso lo escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon, y fueron a esconder lo que de allí sacaron. Los leprosos disfrutaron las bendiciones de Dios, comieron, bebieron, se vistieron, guardaron dinero, no menospreciaron las bondades del Creador, gozaron la gracia del Señor a pesar de seguir con lepra. Pero se dijeron el uno al otro: lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros no las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Aquí nosotros vemos algo muy importante. Los leprosos no fueron egoístas con lo que descubrieron. Reflexionaron y dijeron que no estaban actuando bien y más bien era un día de buenas noticias. Si queremos afrontar las épocas difíciles y salir victoriosos, debemos compartir nuestras bendiciones con los demás, con otras personas que quizás son menos afortunadas que nosotros. La clave es dar en vez de guardar. ¿Qué hubiera pasado si los leprosos hubieran guardado silencio? De seguro que todos los habitantes hubieran muerto, pero ellos decidieron ser ese puente de bendición para los demás. Procura que a los demás les vaya bien. Eso es ser un puente de bendición. El maestro en casa. Para que no te pierdas nada, suscríbete y activa la campanita.